Audio, tienes el audio, Hola, profe, listo, ahora perfecto. sí. Vamos a dar inicio entonces a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Hoy nos estará acompañando pues la profe Joana Pérez y el profe Julio David, perdón, y quienes van a estar pues apoyándonos y contándonos un poco acerca de todo el tema de evaluación económica como generadora de valor público más allá del costo-beneficio. Quiero darle pues obviamente la bienvenida a todos, recordarles a las personas que en el momento nos encontramos pues en inscripciones de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. En este momento está habilitada la versión presencial, pero esperamos y estamos haciendo pues la solicitud para ofertar también la versión virtual en esta convocatoria, que es la convocatoria 2026-1, es decir, que estaríamos iniciando clases en el mes de febrero de 2026. Así que agradecerles a las personas que se están conectando, agradecerles obviamente su tiempo y su presencia. Así que, profe, con la bienvenida y las buenas tardes para ustedes. Espero pues que esta charla sea muy amena y de gusto para todos ustedes. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Aprovecho también para recordarles, pues ahí está en pantalla el correo. Felipe atiende cualquier información que tengan, inquietud que quieran solicitar en el celular, en el WhatsApp y en el correo mercadeoeconómicas@uda.edu.co, que acabo de poner en el chat también para que lo tengan presente. Todos estos asuntos administrativos de inscripción, de oferta del programa, con él pueden solucionar. Recuerden que está el chat abierto, pues que esta invitación no es a una clase, no es a una conferencia, es un webinar de un conversado. Vamos a hablar simplemente, si tienen inquietudes, bienvenido sea. Vamos a trabajar media horita, hasta las 5:40. Dejamos un espacio de preguntas al final. De pronto la profe Joana de pronto se nos tiene que retirar antes, entonces la excusamos desde ya, pero va a estar en esta primera etapa, pero nos sigue acompañando el profe Julio. De mi parte me presento, mi nombre es César Augusto Giraldo Prieto, para quienes no me conocen, yo soy el coordinador académico del programa de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Me alegra mucho ver muchos participantes aquí, aprovechando también en línea con lo que decía Felipe ahora y luego hablaremos un poquitico más de eso. Recordarles que para el 2026-1 vamos a hacer algo diferente a lo que hemos ofertado durante estos días y es una oferta tanto de la modalidad presencial como virtual con una salvedad, pues es posible que alguna de las dos no quede con quórum, por lo tanto vamos a invitar a quienes se inscriban en una de las modalidades a que logren a que participen en la otra modalidad, es decir, si es posible quienes matricularon virtual y de pronto quedan pocos, pues que se pasen a la presencial o viceversa. Si fueron pocos presenciales y quedan más en la virtual, abrimos la virtual e invitar a los que se matricularon presencial a que lo hagan de manera virtual. Quiero resaltar que esta virtualidad no es 100% autogestionable, que es uno de los temores que hay siempre. Nosotros somos unos convencidos en nuestra facultad de que el 100% virtual autogestionable no garantiza ese aprendizaje del conocimiento y que requiere de la interacción con compañeros y con profesores. Entonces es una modalidad virtual, pero mediada por TICs, con encuentros, como lo estamos haciendo hoy, a través de espacios en tiempo presencial en los horarios en que se realizaría entre semana. ¿Listo? Bueno, entonces, pues darle la bienvenida nuevamente, profe Julio, buenas tardes, profe Joana, nos están acompañando hoy para hablar un poco sobre el tema de evaluación económica como generadora de valor público, más allá del tema costo-beneficio. Los profesores son profes pues, de la especialización, pero más allá de ser profes también, el profe Julio es profesor docente investigador, ha trabajado temas cuantitativos, de estadística descriptiva, de evaluación de proyectos también en la UDA, es egresado, es economista de la Facultad de Ciencias Económicas y egresado del programa nuestro de especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, la conoce muy bien. Es gestor o ha sido gestor de TICS en el proyecto de computadores para educar con la Universidad Tecnológica del Bolívar. Entonces, también, pues, además trae otros proyectos, ha sido instructor de emprendimiento empresarial con el SENA en Emprende Rural, gestor de microfinanzas con el Banco de Microfinanzas Banca Mía,
En fin, pues la experiencia también es uno de sus elementos que aportan o enriquecen como valor agregado dentro del desarrollo docente de la especialización, que no es solamente profesor, lo mismo la profe Joana, que es economista también, egresada de nuestra facultad y egresada del programa especialista en evaluación socioeconómica de proyectos. Ella trabaja actualmente con empresas públicas de Medellín, es profesional ambiental y social para EPM en temas de gestión ambiental y social de proyectos de infraestructura, de servicios públicos, específicamente la participación de estudios ambientales y valoración económica de impactos. Sin embargo, también pues tiene una experiencia como coordinadora económica de la Fundación Socia, participación en la formulación e implementación de medidas de manejo en atención a los impactos de proyectos mineros, reasentamiento de población, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos productivos asociados al restablecimiento. Como profesional social también en Integral S.A. trabajo en la identificación, evaluación y valoración de impactos y el tema de levantamiento y procesamiento de información socioeconómica secundaria y primaria. Pero además también ha sido, pues, o tiene experiencia en gestión socioambiental, especializada en la formulación de estudios de impacto ambiental y ha liderado equipos interdisciplinarios con diseño metodológico, ejecución de procesos de caracterización socioeconómica, identificación de impactos, implementos de medidas de manejo, planes de reasentamiento, en fin, la trayectoria ya incluye toda una participación activa también en procesos de planeación estratégica que han aportado a la toma de decisiones sostenibles en proyectos de desarrollo, muy de perfil social también o socioeconómico, lo que enriquece mucho pues nuestro programa por esa experiencia que tienen. Así que sin más preámbulo, les doy la bienvenida, profes. Esperamos que este espacio sea bien aprovechado por los participantes y pues adelante, el tiempo es de ustedes. Yo ya dejo de compartir pantalla. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, profe César, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas las personas que están acá. Inclusive, pues este tipo de espacios normalmente no convocan tanto, pero que haya tantas personas hoy acá reunidas dan cuenta de lo importante que es esta especialización y lo llamativa que es, y que creemos, tanto los Así profes que es. estamos asociados como los que trabajamos en esto y con el tema que les traemos hoy, que también les vamos a contar esto porque se vuelve tan práctico en el día a día, no solamente desde lo privado, sino también desde lo público para cualquier tipo de proyecto, poder entender ese análisis socioeconómico que va mucho más allá de lo financiero como tal, cómo nos puede ayudar a la toma de decisiones y que pues alrededor de eso está el título de esta presentación, que es esa evaluación económica como generadora de valor público. No sé, Julio, si quieres arrancar entonces y yo te voy complementando. Acá va a ser muy interesante porque el profe Julio trabaja mucho más desde lo público, especialmente pues como desde lo académico e investigador que ha y pues mi aporte dentro de la especialización y en esta charla que les traemos hoy es ya desde empresas, ¿cierto? Si en Empresas Públicas de Medellín es una entidad pública, es una entidad descentralizada, que de esa manera por su estándar jurídico y administrativo, pues hace que tenga algunos maniobrabilidad distinta a lo que impacta, por ejemplo, una política pública, por ejemplo. Entonces, ahí va a haber un buen contraste que se complementa de alguna manera entre lo que hace el sector público puro, que nos va a contar el profe Julio, y lo que yo les voy a traer un poco desde la experiencia de eso, como también se puede aplicar a proyectos de inversión privada. Tienes el micrófono apagado. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan muy bien? Sí, señor. Sí. Ahí me escuchan, sí. Ujú. Sí me escuchan ahí bien. Buenas tardes Sí, para profe. Joana. Ok, Sí, muy profe. bien, muy bien. Bueno, no, primero que todo, muy buenas tardes. Contento de estar aquí en este espacio. Y bueno, agradeciéndole a Dios, a la Universidad de Antioquia y a todos los que estamos aquí de compartir este lugar virtual, ¿cierto? Para conversar un poco, más que todo una cuestión de eh, conocer una actualidad, ¿cierto?, en cuanto a los temas de evaluación económica de proyectos y como lo dijo la profesora Joana, la idea es mostrarles
como una serie de herramientas que actualmente existen en el sector público y luego un análisis práctico, bueno, una presentación práctica de cómo se está ejecutando ciertas herramientas en la realidad. Bueno, entonces no, le deseo saludos a todos, paz y bien a cada uno de ustedes. Y bueno, la idea de hoy es compartirles principalmente eh, un concepto, ¿cierto? Que hoy en día se viene discutiendo a nivel nacional y lógicamente que a nivel internacional en cuanto a la puesta en marcha de proyectos de inversión, ya sea público, privada o considerando la combinación de ambos sectores, que es lo que le llaman alianza público-privada o asociaciones público-privadas, APP. Entonces la idea de hoy es conocer esas herramientas que hoy se están implementando en la evaluación económica de proyectos. Trato de no considero, o sea, trato de presentar que únicamente no nos enfoquemos, no miremos la importancia de los proyectos en la evaluación, sino también desde su concepción, es decir, desde la génesis, desde la idea, que es donde prácticamente allí se comienza a fecundar, ¿cierto? El desarrollo o la creación de bienestar. Entonces, la idea es complementar un concepto muy importante que es valor público y entender, ¿cierto?, cómo la gestión de proyectos, la evaluación de proyectos va más allá de la relación costo-beneficio, ¿cierto? Es decir, eh, entender que un proyecto no es solamente se le destinan recursos, se asignan recursos económicos a un proyecto solamente porque es mayor un indicador financiero, ¿no? ¿Cierto? La idea va más allá de que si genera más beneficio o menos costos. Entonces, la idea de hoy es comenzar con dos preguntas importantes, ¿cierto? Que yo las voy a resumir el ejercicio o mi primera intervención, o sea, la primera parte lo voy a desarrollar en estas dos preguntas. Eh, ¿Estamos diseñando proyectos para la eficiencia o para la vida? ¿Y cómo puede la relación beneficio-costo transformarse cuando ponemos a las personas en el centro? Estas son dos preguntas que surgen y están derivadas prácticamente de un conversatorio que la semana pasada realizó el Ministerio de Transporte con la Universidad de Rosario y estuvieron hablando y conversando acerca de una nueva resolución que hoy, que prácticamente está recién salido del horno, expedido por el Ministerio de Transporte, que es una resolución que busca que los proyectos de inversión de infraestructura, en este caso movilidad, tengan como centro en su formulación y en su evaluación a las personas, es decir, a los colectivos y lógicamente a los territorios. Ya prácticamente lo que se está buscando es que la formulación de los proyectos no sea solo un interés de un privado porque genera ingresos monetarios o del interés del sector público porque la sociedad necesita proyectos. Lógicamente la sociedad necesita proyectos, pero ¿qué tipos de proyectos? ¿Cierto? Y sobre esa resolución que ahorita se las presento, más que todo presentarle el objetivo de esa resolución, se derivaron estas dos preguntas que me llamaron mucho la atención, ¿cierto? Viendo hoy los fenómenos que ocurren en nuestra actualidad en cuanto al despilfarro de recursos y para la puesta en marcha de proyectos, es indispensable que hoy en día la sociedad se esté preguntando constantemente por qué se pierden los recursos y cómo esa pérdida de recursos se extiende al bienestar de una sociedad. Lógicamente, al perderse recursos afecta el bienestar de una sociedad. Entonces, con estas dos preguntas voy a presentarle tres proyectos donde uno observa la diferencia cuando un proyecto se enfoca en la gente o en las personas y cuando un proyecto no se enfoca en las personas. Y aquí es donde
el Ministerio de Transporte desde el mes de mayo, pero prácticamente esto fue ya en julio. Ustedes observan allí una resolución del 25 de julio, donde dice que todas las instituciones o las entidades territoriales del orden nacional, gubernamental y municipal deben adoptar esta resolución para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura en transporte. ¿Cuáles son esos proyectos de infraestructura en transporte? Transporte de pasajeros, transportes de carga, etcétera, etcétera, sea por medio férreo, por medio acuático o por medio de carretera, ¿cierto? Y lo que busca, como ustedes observan ahí en la parte central, ¿cierto? Aquí en la parte central, que estos proyectos estén orientados al bienestar de las personas y de los individuos, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente a partir de la fecha, todos los proyectos de infraestructura, en este caso, que surjan en los territorios, debe tener aplicado esta resolución. Y aquí es donde viene la importancia del estudio de la evaluación económica de proyectos, que ya se va a convertir en una herramienta, es obligatoria, la evaluación económica es obligatoria, pero con esta resolución se hace más visible que para la puesta en marcha de proyectos de infraestructura, los municipios o las entidades territoriales deben presentar la evaluación económica de proyectos, la evaluación económica de esa iniciativa. Y orientado a quién? Al bienestar de las personas. Y aquí es donde viene el asunto, como el cambio de paradigma, ¿cierto? Del concepto de bienestar. Y dice lo siguiente, según la resolución, definen el bienestar como una condición multidimensional, ¿cierto? Medir el bienestar de una sociedad no es sencillo, no es sencillo medir el bienestar de una sociedad. ¿Por qué? Porque allí conjugan una cantidad de elementos, multielementos o multidimensiones, ¿cierto? Que se pueden nombrar muy fácilmente como condiciones físicas, psicológicas, políticas, sociales, ¿cierto? Y lo que busca el bienestar, cuando se forma de bienestar, lo que se busca es algo que coloqué en cursiva. Todos los proyectos de inversión pública deben buscar bienestar que se traduce en valor público. ¿Y ese valor público se traduce en qué? En que la sociedad y los individuos se sientan bien, se desenvuelvan bien, se sientan realizados y satisfechos con la vida. Es decir, aquí a partir de la fecha, todos los proyectos, voy a hacer particularmente los de infraestructura en movilidad, en su evaluación económica deben estar dirigidos a que generen impacto en elementos de sentirse bien, desenvolverse bien, sentirse bien y estar satisfecho con la vida. Y esto es un concepto que lógicamente hace más complejo la medición del bienestar. Pero por volverse más complejo no significa que es imposible, sino lo que hace es un reto para que la destinación de los recursos hoy en día la sociedad tenga claro por qué se están destinando recursos a X proyecto o Y proyecto, ¿cierto? No solamente es construir un colegio porque sí, o construir un hospital porque sí, o construir un mercado público porque sí, o montar un sistema de transporte porque la gente necesita movilizarse, no. La gente, además de movilizarse, necesita que ese proyecto que se va a incluir en el territorio garantice otros elementos de bienestar, además de la movilidad, que las personas se sientan seguras, que las personas se sientan cómodas, que las personas puedan tejer relaciones comunitarias, que las personas puedan aprovechar el uso del espacio donde se está desarrollando el proyecto. Y aquí es donde prácticamente esta resolución del Ministerio de Transporte obliga hoy en día a las entidades territoriales a presentar esos impactos en el bienestar de los proyectos. Y aquí es donde siempre se viene la discusión. ¿Qué sucede con el Metro de Medellín?
qué sucede con el metro de Bogotá, que ahorita se está ya construyendo. Y no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación que en Bogotá hay una discusión alrededor de esto, ¿cierto? De que la construcción del metro de Bogotá se está generando unos impactos negativos que no se están que no busca mitigarlo y está afectando el entorno urbano de ciertos territorios en la capital. Y esto es algo que con esta resolución, lógicamente, van a haber algunos cambios en los productos o servicios que va a ofrecer ese proyecto de movilidad. Entonces, para ir dándole dirección ya en la realidad, ¿cierto? Aquí les voy a presentar un proyecto. Este es un proyecto en Miami. Es un proyecto que prácticamente se encuentra por debajo del metro de Miami. Bueno, allá le llaman Metro Riel, ¿cierto? Y si ustedes observan, este es un proyecto que por debajo del sistema o por debajo del proyecto existen dinámicas de bienestar, ¿cierto? Es decir, esto que ustedes ven aquí no son maquetas. Si ustedes en la página web, ¿cierto? Ustedes, aquí se me olvidó, bueno, no se me olvidó, no, veo que no se detalla, discúlpenme, la fuente, pero ustedes colocan en Google la underline de Miami y pueden observar que tiene tres fases, fase 1, fase 2, fase 3. Esta es la fase 1 y esto no son maquetas, ¿cierto? Esto es la realidad. Y ustedes observan allí que hay elementos de bienestar del producto esencial que es la movilidad, pero por debajo de ese sistema, si ustedes observan, hay aprovechamiento del espacio público. Y dentro de ese espacio público hay otros productos y otros servicios que la ciudadanía aprovecha para aumentar su bienestar, es decir, para sentirse bien, para desenvolverse bien, para satisfacer su vida. Y aquí podemos encontrar debajo de ese sistema metro, ciclo, ruta. Las personas pueden caminar también con libertad. Se encuentran espacios deportivos, espacios de arte, espacios para consumo de bienes y servicios. Quizás aquí no se ven, pero esto es una línea muy extensa. Y esto es lo que hoy está buscando esa resolución, ¿cierto? Que los proyectos hoy en día de movilidad en Colombia no sean proyectos grises. Por ejemplo, aquí en Medellín observamos que, bueno, los que quizás, para darle un contexto, la estación Prado del metro de Medellín, debajo de esa estación, si uno camina por esa zona, es una zona que muy fácilmente en horas de la noche y prácticamente ya hay tipo 5 o 6 de la tarde, genera unas percepciones de inseguridad, genera unas percepciones hasta de salubridad, porque allí se dan una serie de situaciones que no producen bienestar. Y hay una pérdida de ese espacio, de la ciudadanía, de la sociedad como tal. Y esto es un ejemplo de lo que se busca con el concepto de bienestar según la resolución del Ministerio de Transporte. Estamos presentando un proyecto internacional, pero ¿qué es lo que se está buscando hoy con esta resolución? Que los proyectos hoy en día de movilidad no solo se queden en brindar movilidad o destino de los usuarios, sino que también garanticen otros elementos de bienestar, ¿cierto? Y aquí yo cito dos conceptos importantes en cuanto al concepto de bienestar, donde dice que al construir proyectos o a formular proyectos, debemos tener algo consciente del término calle. ¿Qué son las calles? Y aquí nos dice que las calles no son solo espacio para el tránsito, no son solo espacio para los vehículos. Puede funcionar también como lugares de encuentro, descanso y trabajo, ¿cierto? Y hoy en día en Colombia muchos proyectos de movilidad solamente se enfocan en que la calle sea para que se movilicen los vehículos o los medios de transporte, ¿cierto? Aquí ponemos otro concepto de lo que es la calle, ¿cierto? Toda persona que se desplace por ella debe sentirse cómoda y segura.
independientemente de su condición de género, de ingresos, de trabajo, ¿cierto? Y eso es lo que se busca hoy en día con la evaluación económica de proyectos. Medir económicamente los proyectos para conocer qué impacto tienen sobre esos elementos de bienestar. No solamente elementos de visible, como en este caso es la movilidad, pero más allá de la movilidad, ¿qué ofrecen los proyectos? ¿Cierto? Aquí esta es la parte como ideal, ¿cierto? Y aquí voy a presentar una parte actual de nuestro país, en este caso la ciudad de Cartagena de Indias. Este es el proyecto de transporte masivo en Cartagena de Indias, es lo que le llaman Transcaribe. Y este es un proyecto que ha tenido muchos cuellos de botella y actualmente se encuentra en una operación que prácticamente hay insatisfacción en la sociedad cartagenera. ¿Qué sucede aquí? Si ustedes observan la imagen, ustedes allí observan, eso es el mercado de Basurto, es una avenida principal, eso es una avenida principal en Cartagena. A los que han tenido la oportunidad de ir a Cartagena, la avenida Pedro Heredia cruza la ciudad de norte a sur. Y esa estación que ustedes ven allí es una estación del mercado de Basurto. Y si ustedes observan, se dan cuenta que allí únicamente, lo único que está operando allí es el proyecto Transcaribe ofreciendo únicamente movilidad. Únicamente movilidad. Es decir, allí la gente sí sabe que ahí queda una parada y que deben tomar el bus de su preferencia. Pero el entorno urbano, si ustedes observan el entorno urbano, es un entorno que cambió sus condiciones actuales y afectó las condiciones de bienestar de esa sociedad que frecuentemente está en la zona. Eso es una zona de comercio. Si ustedes ven a los lados, ahí está una zona informal, una economía informal, ¿cierto? Eso ha existido antes de que se pusiera en marcha el proyecto Transcaribe. Esa economía informal ya estaba ahí situada. Funcionando el sistema, sigue estando situada allí esa economía informal. Yo no estoy en contra de la economía informal, lógico que no, porque nuestro país subsiste casi un 80%, ¿cierto?, del comercio. No, el 80% no, la generación de empleo, ¿cierto? La sociedad tiene casi, la empleada es casi un 70, un 75% de informalidad. Y si ustedes observan allí, ahí hay transporte, pero movilidad, pero hay unas situaciones negativas, ¿cierto? Que prácticamente la calle es para el vehículo, la calle no es para el transeúnte, ahí no hay aprovechamiento del espacio público, hay por el contrario invasión del espacio público. Y esto es una realidad de lo que se viven con los proyectos de movilidad en muchas zonas del país, ¿cierto? Y lo que está buscando la resolución o el Ministerio de Transporte con esa resolución es incentivar que los proyectos hoy en día, de aquí a la fecha, tengan claro que su construcción no dependa únicamente de las ganancias que genera para un privado, sino también el bienestar central de una sociedad, ¿cierto? Aquí prácticamente es donde uno observa qué es lo que no se debe hacer con un proyecto, ¿cierto? Y por último, voy a presentarle aquí, hoy en día, en Cartagena de Indias también, este proyecto no está en marcha, ya fue licitado, ya fue licitado. Le llama el Malecón del Mar. Está a la orilla de la Avenida Santander y es un proyecto ya fue adjudicado 197.000 millones de pesos y está dividido en 4 sectores. Estos sí son render, como le llaman, son maquetas. Lo que ustedes ven allí son maquetas. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está la evaluación económica de ese proyecto? Y uno revisa el SECO, que es donde es prácticamente la plataforma donde uno puede mirar a quién fue adjudicado el proyecto, los estudios, y prácticamente no tiene una evaluación económica realizada. Tiene evaluación ambiental,
Sin embargo, la evaluación ambiental yo lo dudo la evaluación ambiental, porque este es un proyecto que prácticamente tiene una alta demanda de recursos, o sea, hay una intervención en un recurso natural muy amplio, que en este caso es prácticamente la Avenida Santander y toda la parte de protección costera. Este proyecto es en 4 sectores, pero les digo que no tiene una evaluación económica definida, no la tiene y ya fue adjudicada. Y aquí es donde uno observa que estos son proyectos que no están centrados en el bienestar de la sociedad como tal, sino en embellecer un territorio. Y el bienestar únicamente no es belleza. Tengamos por seguro que este proyecto va a tener sus resistencias en la sociedad cartagenera. Los va a tener porque no está dentro de la agenda pública cuáles son los impactos económicos, más allá de generación de empleo, más allá de cuántos turistas visitan, sino es términos de bienestar en qué, en seguridad, en pérdida del uso del espacio público, porque aquí va a haber va a haber ganancia de espacio público y pérdida de espacio público, lógicamente. Todo proyecto tiene sus costos e impactos, costos y beneficios. Y aquí lo más seguro es que tengamos resistencia la sociedad cartagenera con este proyecto. No sé si han visto al alcalde de Cartagena en las últimas semanas promoviendo este proyecto que ya fue licitado, pero ojo con esto que no tiene evaluación económica. No tiene evaluación económica antes de su ejecución. Ya se va a construir, ¿cierto? Entonces aquí es una pregunta que nos hacemos dentro de este conversatorio. ¿Será que este proyecto está centrado en las personas? ¿Será que este proyecto solamente se concentró en la relación costo-beneficio y no vio otros elementos multidimensionales de la sociedad? Y bueno, sobre este prácticamente escenario es donde quería dejar, ¿cierto? El entendimiento de la evaluación económica tanto en un entorno internacional como en un entorno nacional. Lo que les presenté de Colombia no es que todos los proyectos en Colombia tengan esta particularidad, pero sí son muy pocos proyectos, o sea, prácticamente la mayoría de los proyectos en Colombia que son estratégicos, o sea, que estratégico es que primero tienen el interés del gobierno nacional y segundo demandan muchos recursos, además de lo económico también demandan recursos naturales. Eh, en Colombia tenemos hemos hecho avances en evaluaciones económicas, pero aún contamos con muchas debilidades técnicas de las entidades territoriales para realizar evaluaciones económicas de los proyectos de inversión pública antes de ser ejecutados. Entonces, por eso la invitación aquí en este conversatorio de invitarlos a seguir con este análisis de la evaluación económica de proyectos, dado que los proyectos son focos de desarrollo en los territorios. Y bueno, conociendo este elemento, yo los invito a que se mantengan atentos a la malla curricular de la especialización, porque tiene profesores, un cuerpo docente bastante especializado y en estos temas de evaluación económica la idea es realizar análisis estrictos y con rigurosidad en la toma de decisión de puesta en marcha de proyectos de inversión pública, privadas o combinadas, que en este caso sería asociación público-privada. Profe Julio. Entonces, yo le doy las gracias y no, atento a sus preguntas o inquietudes. Yo Muchas gracias, quisiera, profe profe. César, complementar una partecita, Sí, ya adelante, profe para Joana. terminar, no les robo mucho, pero es también como un adelanto de lo que en la especialización queremos compartir, es poder diferenciar los conceptos de valor, ¿cierto? Lo que el profesor Julio estaba explicando está asociado como a lo que es la evaluación económica, pero también tratando de diferenciar que lo económico no es solamente... Entonces hay una pregunta que hacemos en el corazón de la materia de evaluación económica de proyectos y es que tiene más valor, 3 baldes de diamantes o 3 baldes de agua. Y eso es muy básico para entender el concepto de valor desde la economía, que es desde la que parte la evaluación económica.
Y eso para decirles que el dinero como tal no es el objeto de estudio de la economía, es más el tema central de análisis económico, pero como tal el dinero no es el que rige ese tipo de análisis. Por eso lo que decía el profe Julio, aquí no es tanto si vale tanto, si el inversionista, si esto realmente va a rentar o no, sino que cuando hablamos de evaluación económica es poder y diferenciar cuál es el valor del uso, el valor de cambio y el valor económico, que finalmente ese valor económico no es más que poder identificar cuáles son los beneficios o los perjuicios que cualquier proyecto, sea público, privado, infraestructura o cualquiera de los que ustedes estén pensando que pueden analizar a través de esta metodología de evaluación socioeconómica, que le genera a la sociedad en general. Entonces, no solamente es lo que me genera a mí como inversor, como dueño del proyecto o como mis clientes o como mis proveedores, sino todos los beneficios y perjuicios indirectos o directos que yo genere. Entonces, finalmente, el valor de uso está asociado a la demanda, cómo utilizo yo ese bien, producto o servicio, el valor de cambio a lo que estoy dispuesto a pagar por él y el valor económico es, bueno, sumando esto, beneficios y perjuicios, realmente qué valor le genera a la sociedad. Y eso es súper central en función de esas evaluaciones que el propio Julio daba en cada uno de sus ejemplos, porque es lo que busca la especialización de evaluación socioeconómica de proyectos, poder llenar y nutrir no solamente asociado a lo financiero, a estudios de mercado, a evaluación ambiental, sino también reconocer que cada uno de los proyectos que nosotros formulemos puede generar esos beneficios y perjuicios, como impactos negativos o positivos que finalmente se traducen en esos costos para la sociedad. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, puede ser mucho más abundante que los diamantes y requiere menos esfuerzo para su producción. Por eso mi valor de cambio es mucho menor que el valor de cambio que tienen los diamantes. Pero cuando hablamos de evaluación económica, puede que el agua me genere mucho más bienestar como sociedad que lo que me genere la producción de diamantes. Eso como para ponerlo muy en palabras muy básicas y con ejemplos muy cotidianos, parte de lo que se tiene que preguntar uno con los proyectos, como por ejemplo los que presentaba el profe Julio. Entonces, finalmente esa valoración económica lo que busca es, y a través de la evaluación socioeconómica, que es a lo que los invitamos en este espacio, es poder conocer cuáles son esas diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas que lo que permiten es asignar sí un valor monetario a esos beneficios y a esos costos, a esos perjuicios, para poder hablar el mismo lenguaje que el financiero o que el técnico en función de la viabilidad de estos proyectos. No solamente, como decía muy bien el profe Julio, no solamente en Expost como una evaluación final, sino que me permite saber si el proyecto que yo estoy pensando es viable o no. Entonces, la invitación reiterada es que esta especialización les permitiría conocer más allá de lo financiero, de los datos numéricos, de lo rentable o no que puede ser para un inversionista el proyecto, eso qué beneficios y perjuicios, entendiendo esto como costos o utilidades le puede generar a mi entorno con lo que yo produzca o los bienes y servicios que yo ofrezco. Solamente eso, profe, para terminar. Perfecto, no, muy buena esa intervención. No sé si de pronto por parte de los asistentes hay inquietudes, comentarios, algo que quieran preguntarle a los profes aprovechando que los tenemos acá. Yo veo por acá Profe, en el chat tenemos Nancy, a Nancy, sí, sí, señor. dice, gracias, profe. ¿Cuáles son las metodologías de evaluación que se ven en la especialización para medir estos proyectos que nos presentas y determinar si generan realmente un impacto económico y social? ¿Y qué instrumentos de evaluación suelen emplearse? Pues desde la malla curricular ella me complementa el otro profe Julio, el mismo profe César. Pues nosotros proponemos diferentes técnicas de valoración económica, muchos asociados también a alineamientos de la resolución 1669, donde estaban elementos de valoración asociados a los costos de producción, a elementos de mercado, metodologías asociadas a costos evitados, como costos evitados en salud, costos evitados en transporte. Ya dependiendo de cada uno de los proyectos, uno busca cuál, de acuerdo a las características, cuál se adapta mucho más. Ya metodologías más macro como de insumo producto. Y finalmente hay muchos instrumentos de medición, inclusive acá lo más importante y con lo que nosotros nos sentimos satisfechos que el estudiante se vaya, más allá de entender la herramienta, es entender el por qué y para qué lo hago, ¿cierto? Ya después la herramienta lo van a ver, es muy fácil identificar cuál es la más importante o la que les aplique más para el tipo de proyecto, pero cuando entendemos muy bien el por qué estamos haciendo esto y el objetivo de cada uno de los métodos en función de mi proyecto, es muy fácil utilizar la herramienta, cualquiera de las que acabo de mencionar. Y ya las mediciones o instrumentos de evaluación que pueden ser de indicadores y eso, inclusive en el último ejercicio, profesor, ¿cierto? Incluimos toda la metodología SROI, que es uno de los indicadores hoy que se están utilizando para medir ese retorno de la inversión social y llevamos pues también como esa información al curso.
Muchas gracias, profe Joana. No sé si el profe Julio Sí, quisiera sí, sí, interesante la pregunta adelante. de Nancy y en línea con lo que dice la profesora Joana. Bueno, la idea aquí en la especialización prácticamente eh, centramos el desarrollo del curso principalmente en la herramienta que actualmente se lleva en Colombia en las instituciones públicas y privadas, el análisis costo-beneficio, ¿cierto? Evaluación contingente, que tiene que ver todo esto con preferencias reveladas, ¿cierto? Donde prácticamente hay que aplicar un cuestionario a la sociedad afectada del proyecto para poder encontrar, ¿cierto?, en los valores que le dan las personas a los cambios que va a generar el proyecto. Es decir, conocer qué tanto va a sacrificar la sociedad para poner en marcha el proyecto, que aquí era donde venía el concepto de la profesora Joana, ¿cierto?, de los conceptos de valor. Hay análisis de costo-beneficio donde la información la vamos a encontrar a la mano, pero son informaciones que quizás ya están no digamos desactualizadas, sino que ya no están a la altura o a las necesidades propias de las comunidades. Entonces, en ese caso, hay que recurrir a cuestionarios, ¿cierto? Y eso sucede en la evaluación económica. Aplicar un buen cuestionario donde se recoja la información de las preferencias reveladas de la sociedad en cuanto a la puesta en marcha del proyecto. Y dependiendo del tipo de proyecto, se van aplicando las metodologías de costos evitados, ¿cierto? Otro que tiene que ver con ahorro de recursos, que también es una herramienta indispensable para la evaluación económica de proyectos, pero lo central aquí es la evaluación costo-beneficio, que sin embargo el Ministerio de Transporte, bueno, pues el Ministerio de Transporte sí, pidió dos guías, que eso no se había visto en Colombia, dos guías para las instituciones públicas y privadas de cómo elaborar una evaluación económica. Es decir, ya hoy las evaluaciones económicas tienen insumos importantes para que las instituciones públicas y privadas lo pongan en marcha, porque eso es lo que están obligando con la resolución, que las instituciones no se queden con la excusa de que no tenemos capacidades para evaluaciones económicas porque ya se están montando guías, ¿cierto?, a través del ministerio para que se apropien de esas herramientas y lógicamente esas guías están sustentadas en antecedentes de proyectos realizados en Inglaterra, en Brasil, en Chicago, ¿cierto?, que es donde prácticamente se viene toda esta teoría de evaluación económica de proyectos. Pero el análisis costo-beneficio sigue primando, pero ya se va a incluir otros elementos de bienestar. Sin embargo, aquí vamos a tratar algo que se llama beneficios extensos. O sea, son otros beneficios que van más allá de lo que ofrece directamente el proyecto, que ya tiene que ver con el impacto en el empleo, el impacto en el turismo, en este caso, el impacto en variables macroeconómicas, ¿cierto? Pero eso lógicamente lo tenemos que ir viendo en la medida de las características del proyecto. No es lo mismo los impactos, los beneficios de un proyecto de movilidad para un proyecto de escuela o de un hospital, ¿cierto? Todo depende de la característica del proyecto porque ya se tiene hasta mucho acervo de investigación y de prácticas, de buenas prácticas, de estandarizar los beneficios, ¿cierto? Y eso es lo que busca prácticamente la evaluación económica en todos a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son los principales beneficios que se deben medir en X proyectos? En movilidad ya Colombia está dando un paso grande porque se están estandarizando esos beneficios, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es aplicar ese análisis costo-beneficio de acuerdo hoy a la resolución del Ministerio de Transporte que, como les digo, está recién salido del horno y en la nueva corte, lógicamente, hay que aterrizar esa normatividad para considerar los cambios que se dan en la evaluación económica. Con mucho gusto, Nancy. Profe César, está allí silenciado el micrófono. Profe Julio, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Felipe. Sí, esa es la idea, pues poder eh,
mostrarle a la gente todos estos temas que nosotros profundizamos y vemos en la especialización, pues o que pueden cursar en la especialización. Y ahí estoy proyectando ya para, como para cerrar, no sé si alguien quisiera de pronto aprovechar estos últimos minuticos. Yo también les voy contando eh, el programa académico nuestro. Pues recuerden que buscamos darle una integralidad y un balance muy natural entre lo público y lo privado, y además entre todos los elementos o fases que componen la formulación, evaluación y gestión de un proyecto. Entonces, no nos centramos solamente, a diferencia de otras especializaciones, por ejemplo, en la gestión de proyectos, en la formulación de los proyectos, sino que damos un recorrido por todos y cada uno de los elementos que componen la concepción, desde la idea, la identificación, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, que implica básicamente lo que se ve en el primer semestre hasta llegar a evaluación financiera. Entonces se pasa por marco general de identificación, se pasa por estudio de mercado, estudio técnico, organizacional y legal. Tenemos el tema de evaluación financiera, evaluación de riesgos, y ya en el segundo semestre todo eso son insumos que van a servir para aterrizar un poco más esa evaluación económica y social y ambiental, que si bien pues no es clara, de pronto ahí yo quiero hacer ese énfasis. Vemos teoría económica para el análisis de proyectos, y el curso 2 del segundo semestre, que es el que vemos a la derecha de la imagen, evaluación socioeconómica de proyectos, es un curso que lo hemos organizado en 3 módulos de acuerdo a evaluación económica, social y ambiental, donde tenemos en 22 horas más o menos un experto en cada uno de los temas. Y pues estamos haciendo un trabajo muy juicioso precisamente para que esto no sea como una colcha de retazos, sino que es que tiene un hilo conductor porque es un solo curso, de tal manera que la evaluación económica también se habla con la social y con la ambiental. Eso es un trabajo que hemos venido haciendo precisamente con los profes Julio, Giovanna, la profe Alex, que nos va a acompañar posteriormente en la medida de lo posible con el tema de evaluación social, el profesor Sergio, que va a trabajar el tema de evaluación ambiental más adelante en otro webinar en el que espero que asistan. Entonces, eso es parte de nuestro valor agregado porque son temas importantes dentro de la evaluación de los proyectos hoy por hoy. Luego, evaluación ex post, que es ya posteriormente, como el nombre lo dice, de resultados e impactos. Y el último curso, gerencia de proyectos. Ustedes se preguntarán, estos dos que hay por aquí que dicen monografía y seminario, pues son los que tienen que ver con el acompañamiento en la elaboración del trabajo de grado. El primero es un curso como tal, donde aprenden las bases para poder formular el proyecto, hacer la investigación, la revisión de literatura y como la estructura formal que debe tener la entrega final. Y monografía de grado es en el segundo semestre un acompañamiento ya con un docente para que puedan cursar, desarrollar su monografía de grado, pero ahí no hay clases, eso no son horas de trabajo independiente. Esta es nuestra propuesta de valor, garantizamos precisamente ese recorrido sistemático por todos los componentes del proyecto, formamos en los aspectos de evaluación financiera, económica, social, ambiental, abordamos el tema de evaluación ex ante y ex post en diferentes metodologías que manejan los profesores que dictan los cursos, y es un enfoque muy transversal y práctico desde los cursos hacia el desarrollo y acompañamiento al desarrollo de lo que sería la monografía. Recuerden pues que tenemos las dos modalidades para el próximo 2026, perdón, ahí hay que corregirlo. Y una pequeña invitación de por qué estudiar la especialización entonces, recogiendo como todos estos elementos, pues el tema de la integralidad, que ya mencionaba yo, no nos centramos en un tema, sino que abarcamos todas estas fases del proyecto, el énfasis y equilibrio entre lo público y lo privado. De eso hemos sido muy juiciosos. Yo como coordinador estoy siempre con los profes tratando de que se brinde ese equilibrio entre lo público y lo privado en cada uno de sus cursos. La multidisciplinariedad que tenemos, se integran saberes de economía, finanzas, administración, ingeniería, ciencias sociales y ambientales con ese enfoque aplicado, la proyección social y la pertinencia también a proyectos que generen impacto económico, social y ambiental, pero desde una mirada también del beneficio social que hay detrás, como lo acabamos de ver. La modalidad virtual sincrónica, que no es 100% independiente, ustedes van a tener ese acompañamiento, esa interacción que resaltan mucho los estudiantes, enriquece precisamente cuando yo puedo hablar con un politólogo, con un historiador o con una persona del área de la salud. Entonces las discusiones enriquecen el conocimiento al interior de los cursos. El cuerpo docente, como decía el profe Julio, que es altamente cualificado y humano también,
profesionales muy expertos en proyectos con experiencia en investigación, consultoría, en el sector también, en acompañamiento académico. Y el enfoque que tenemos hacia la sostenibilidad, lo ético y el buen vivir. Promovemos esos proyectos que tengan una visión de paz, equidad, desarrollo sostenible. Y estamos apuntándole a trabajar pues el tema de la proyección internacional por ahora en miras de traer invitados internacionales a estos espacios que esperamos prontamente, pero de todas maneras al interior de los cursos los profesores dan unas miradas a unos casos, no todos los cursos, pero sí en algunos que son más importantes que otros, tienen un enfoque también y una mirada desde los casos y las particularidades de proyectos a nivel internacional. Entonces, pues espero que haya sido de todo el interés de los asistentes, agradecerle a los profesores por este espacio. Aquí en el chat, Cristian nos coloca una pregunta. ¿Estamos en etapa de preinscripciones para el 2025-2? No, señor, ya inició el semestre, ya nosotros estamos en etapa para el 2026-1, ¿sí? En estudio de mercado en herramientas estadísticas, económicas y financieras. Pues no tanto el asunto de las económicas y financieras que las profundizan luego en evaluación financiera y en teoría económica para el análisis de proyectos y necesitan las bases de lo que es el estudio de la oferta y la demanda que se ve en estudio de mercado, pero sí ven las herramientas estadísticas. El costo de la especialización, pregunta Nancy, es de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes en este momento. No ha subido desde hace por lo menos unos 6, 8 años, Felipe, si mal no estoy, tal vez 8 años que llevamos como en 7, sostenidos en 7 salarios mínimos. Bueno, por lo que veo no hay más preguntas. De nuevo, entonces, pues respetando los tiempos, son las 6 en punto. Agradecerles a todos ustedes, asistentes, de verdad. Ojalá me encantaría que hagan parte de este equipo de la Universidad de Antioquia, que sean egresados de nuestro programa de especialización en evaluación socioeconómica de proyectos al 2027-1, que cursen en este 2026 que viene en 2 semestres, pues todo el programa con profes muy expertos, como ya lo hemos mencionado, al profe Julio, a la profe Joana. De todo corazón, como siempre, muchas gracias por estos aportes, por este acompañamiento, por estos espacios que de verdad enriquecen mucho y dinamizan nuestro programa en el medio. Les deseo a Muchas todos una feliz gracias a tarde. todos. Gracias, profe. Hasta luego, que Muchas estén muy Hasta bien. gracias, luego, que profesor. tengan ¿Cómo una feliz estás? tarde. Chao, hasta Alejandra luego. Novoa. Venimos para el conversatorio. Profe, nos vemos, muchas gracias. Perfecto.